En esta oportunidad vamos a tener el gusto de explicar la ley de almacenes generales de depósito. Según esta ley está su decreto número 1746 del Congreso de la República. Cuando hablamos de esta ley de almacenes generales de depósito, podemos ver que esta ley entra en vigencia el 15 de abril de 1968. Es una ley ya que tiene sus años. Si hacemos cuenta a la actualidad, esta ley ya tiene 56 años de estar vigente en nuestro país. Podemos ver que la Ley General de Almacenes de Depósitos tiene contemplado dentro de su ley 33 artículos y también tiene 4 capítulos. Vamos a ver algunos aspectos muy importantes de esta ley que son muy esenciales y vamos a ver que dentro de estos aspectos de esta ley de almacenes generales de depósito podemos ver que su capital y su vigilancia, pues eso lo contempla en el artículo 2 de la misma ley. Podemos ver que dice que su capital y su vigilancia, pues dentro del capital que se considera y es necesario 250,000 quetzales. Esto no se necesita autorización de parte de la CIB o ya sea de la Junta Monetaria, solo es de tener un dictamen favorable, siempre es de la CIB o de la Superintendencia de Bancos de Guatemala y de la Junta Monetaria, siempre tiene que haber un dictamen favorable, no una autorización como si vemos de la creación de un banco, pues tendríamos que tener la autorización necesaria de la Superintendencia de Bancos y de la Junta Monetaria. En este caso, para crear un almacén de depósitos, pues acá solo tenemos que tener un dictamen favorable de parte de la Superintendencia de Bancos y de la Junta Monetaria. Cuando hablamos de esta ley, pues también podemos ver que dentro de sus funciones están detalladas en el artículo 3 de esta misma ley. ¿Y qué nos dice el artículo 3 de esta ley? Pues vemos que el artículo 3 nos dice que las funciones es expedir certificados de depósitos, bonos de prenda, también títulos de valor, negociar los títulos que se emiten, que esas son las funciones que tiene esta ley contempladas en el artículo 3. ¿Qué responsabilidades hay dentro de esta ley? ¿O qué responsabilidades se detallan dentro de esta ley de almacenes de depósitos? Pues dentro de esto también tenemos que hay responsabilidad, por ejemplo, la custodia, la conservación, también tenemos la restitución de las mercancías o productos depositados. Esto lo podemos observar y lo podemos analizar en el artículo 4 de esta misma ley, que la responsabilidad es custodiar, a conservar las mercancías o los productos depositados que se van a tener dentro del almacén o el depósito que se vaya a realizar. También dentro de esta ley surgen los bonos de prenda, como ya lo habíamos visto en el artículo 3. Surgen los bonos de prenda, los certificados de depósitos y también tenemos el contenido de los títulos, que indica que los formularios deben de ser autorizados por la Superintendencia de Bancos de Guatemala en el contenido de los títulos. Por ejemplo, los títulos ejecutivos que están detallados en esta ley, en el artículo 11. ¿Cuál es el plazo de los títulos? Pues esta ley nos da el plazo de los títulos, que es un plazo de 1 año y pueden ser renovados al llegar el tiempo estipulado que se va a dar de plazo dentro de esta ley. Entonces sí vemos que esta ley es muy importante y es muy esencial, pues que su función primordial pues es conservar y custodiar todo lo que se trate de mercancías y de productos que se van a ser depositados en ese almacén. Entonces, como podemos ver, pues esta ley ya tiene sus años y su objeto principal pues lo podemos ver en el artículo número 1, que ahí siempre se detalla el objeto, que el almacenes generales de depósito, que para los efectos de esta ley y de sus reglamentos se denominan que simplemente son almacenes
o ya sea son empresas privadas que tienen el carácter de instituciones auxiliares de crédito, de custodias o de sociedades anónimas, con el objeto de conservar y de custodiar el manejo de la distribución y la compra y venta de cuenta ajena de mercancías o productos. Entonces, esta ley pues es muy objetiva en lo que se requiere y lo que se va a hacer. Entonces, es lo que podemos analizar y podemos ver de esta ley.